Una palabra que siempre me ha llamado la atención, porque me conmovió, vamos. Y eso tiene que ver con la santidad en sí. Pero lo explicaré en otras palabras. Tiene que ver con el nivel. ¿Sí? Para explicarlo de esta manera y que sea más entendible para quienes no lo logren comprender o discernir. El nivel de santidad que hay en cada una de sus almas, de sus hijos. O el nivel de santidad que cada uno de los hijos de las almas del Señor desea para su propia vida. Tiene que ver con la intimidad que cada uno de los hijos de Dios tenemos con Él. Hay unos que tienen más intimidad que otros con Dios. Y esto tiene que ver en que se me fue la idea. Dios siempre nos da motivos ¿qué? Para orar a Él. Siempre dicen, luego decimos que, Señor, es que no tengo que orarte, o ya no tengo palabras. Es que es pura oración. Ajá, pero siempre hay algo, siempre siempre sí. pone, aunque sea una cosa, pues ahí, Señor, si yo nada más por eso te voy a orar, pues te lo oro en 3 minutos. Normalmente los creyentes modernos que no les gusta orar, siempre le decía a unas personas, unas almas hace unos días, en nuestro caminar diario con Dios para consagrarnos a Él, escucha esto, en nuestro diario caminar con Dios para consagrarnos a Él, el diablo pone tropiezos, ¿cierto, hermano Casani? Cierto, mi hermano. ¿Y la carne qué? Pretextos. Los modernos dicen, es que todo es oración. Pero ¿qué leyó nuestro hermano Leo hace un momento? Que la palabra de Dios tiene que abundar en nosotros. La palabra de Dios tiene que abundar en nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia. Escuchen. ¿En qué, hermano Leo? ¿Fuerte? ¿No te escucho? Abundancia, ¿cierto? ¿En qué es abundar? Abundancia, pues es Es que abunda, ¿no? Desborda. Que haya más que suficiente, mucho más que suficiente. Sí, abundancia significa sin límite, que es más de lo que realmente necesitamos o se requiere. Por ejemplo, cuando hablamos de la comida, Dios me dio en abundancia, es decir, me dio de más. Lo que dicen sobreabunde. Sobreabunde. La abundancia es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que sobreabunda. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios siempre nos da un motivo para orar a Él. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándolos y exhortándolos o enseñándose. Dice aquí, enseñándoos y exhortándoos. Es el español castizo, ¿cierto? Así es. Pero ya en nuestra forma de hablar, cada país tiene una forma característica. Por ejemplo, nuestra hermana Ludín, que es de Honduras, usa mucho palabras así, castizas, ¿sí? Porque allá se usan mucho en Honduras. Aquí en México decimos, traduciéndolo, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda ¿qué? En toda necedad, en toda estupidez. ¿O no dice así, hermano? ¿No? No. Dice entonces, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. La sabiduría humana no, la sabiduría divina de Dios. Cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos
e himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre, a Dios Padre, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Que podemos pensar y hablar siempre todas las 24 horas del día de Dios. Sí. Cuando nuestra vida es, ¿qué? Hay un término que inventaron, ¿no? Cristocéntrica. Es decir, que Cristo es El centro ¿qué? Centro de Nuestro nuestra vida. centro, El eje de nuestra el eje de nuestra vida. Es nuestro centro, nuestro eje, nuestro entorno. Nuestro entorno. Inclina tus ojos, tu rostro, inclina tu cerviz. Esto es tu cerviz. Y esto, inclinar la cerviz, o cerviz, como muchos lo conocen, es figura de andar, ¿qué? Humillado. ¿Humillado ante el hombre? No. Humillados ante el Señor. Señor, hoy estamos aquí ante ti, a tus pies, ante el trono de la gracia, buscando de tu gracia y oportuno socorro. Dispuestos, disponibles para ti, despojados de esa naturaleza humana, Señor, como siempre buscando, ahora ya no ser guiados por nuestra naturaleza, sino esperando de tu esencia, Señor, tu esencia y tu sensibilidad. Señor, hoy estamos aquí, Dios, felices, en obediencia, en fidelidad, en humillación, en humildad ante ti, precioso Señor. Porque tú eres nuestro centro, eres nuestro eje, eres nuestro entorno, Señor. Tú eres el todo, por todo y para todo. De ti somos, en ti nos movemos, en ti vivimos, precioso Dios. Fuimos hechos por ti, para ti, y somos de ti, Señor. Por eso es que estamos aquí, porque para nosotros tú eres nuestro tesoro escondido, eres nuestra perla, la perla de gran precio, y queremos, Dios eterno, dejar todo, perderlo todo, para ganarte a ti. Hoy queremos conocerte un poco más, mi Señor, un poco más de tu plenitud, un poco más de tu totalidad. Queremos conocer un poco más de tu esencia, de tu sensibilidad. Queremos y anhelamos, Dios del cielo y de la tierra, conocer un poco más de tu pensar y de tu sentir. No solo para parecernos un poco más a ti, Señor de gloria, sino para que tú te hagas un poco más real en nuestra vida, en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que tu palabra, mi Señor, hoy la incrustes, la selles y le des permanencia en nuestro espíritu. Y por causa de esas almas que dudan, que contienden, que cuestionan, las que no creen, aquellas que aún sabiendo y aún creyendo que eres tú el que habla, Señor, pero se rebelan, confírmala, Señor, dándole cumplimiento y ejecución para gloria tuya, porque tuya te pertenece. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que debemos, esto que he estado leyendo está en Colosenses capítulo 3. Es muy interesante este pasaje porque, entre otros, claro, toda la palabra de Dios es interesante, muy interesante, porque nos da normas a seguir
Ayer que estuvimos reunidos en el tiempo para que estuvimos ensayando, practicando, algunos de estos cantos los aprendimos ayer. Por eso, por ahí, para aquellos que notaron ciertos detallitos en la música, en la interpretación, sepan que algunos de esos cantos los aprendimos ayer. Gloria al Señor. Hay tanta riqueza en la alabanza que no bastaría nuestra vida para cantarle a Dios canto que Él inspiró en otros tiempos. No digo que Dios no inspire ahora, pero quiero decirles algo muy importante. Lo que el pueblo, y esto es palabra que Dios nos dio hace un tiempo, mi pueblo me ofrece basura, y de esa basura me dan migajas. Hablando de la alabanza, hay cierta música que a Dios le agrada, le gusta. ¿Me explico? Mi pueblo dijo, me ofrece basura. Y sí es cierto, ¿cuánta basura no le dan a Dios según en los altares? Sobre todo en la modernidad. Y eso tiene que ver con el tema que estamos tratando. Pero de esa basura, ¿me dan qué? Migajas. Me dan migajas. Dios, cuando nos dijo eso, me conmovió tanto que algo pasó en mi interior y pensé y sentí cuánto cuidado debemos tener para elegir la alabanza que le hemos de cantar a Dios. Y ese cuidado y esa delicadeza para elegir tiene que ver con buscar primero su inspiración. Su inspiración. Hablar de alabanza, así como de palabra, siempre que oramos le decimos a Dios, Señor, incrusta tu palabra, incrusta tu alabanza en el espíritu humano, es decir, más allá del alma, más allá del corazón, recordando que el corazón es figura del alma. Y dice que el corazón es ¿qué? Perverso. Perverso, es engañoso. Nuestra alma es engañosa, pero el espíritu no. El espíritu es la esencia que Dios puso en el hombre. Ese es incorruptible. Dios se comunica con el hombre, con el alma, con el hombre carnal, a través de su espíritu. El Espíritu Santo a través del espíritu humano. ¿Me estoy explicando? Entonces debemos buscar la inspiración de Dios para preguntarle, no solo la inspiración, sino la dirección, la enseñanza, la instrucción. Señor, inspírame. ¿Qué quieres hoy? Hace unos días le decía a una joven que llegó allí al lugar de provisión, ¿alguna vez le has preguntado a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué tienes para mí? O como ella, que es una joven, hija de hermanos, ya de hecho, pues ella es de cuna evangélica. ¿Alguna vez le has preguntado, le dije así, a Dios, ¿qué fue lo que Dios depositó en ti? Y me dijo, no. No. Hay mucha gente que no sabe lo que Dios puso en ellos. Hay mucha gente que no sabe que Dios puso dones y ministerios. Hay mucha gente que tiene llamado de Dios y no lo saben. ¿O qué? No lo quieren. Lo desprecian. ¿Saben que en el pueblo de Dios hay muchos que desprecian lo que Dios les dio? Y esto tiene que ver con el tema, y ¿saben por qué? Porque es ese tipo de personas que desprecian el llamado de Dios, ese tipo de personas que desprecian los dones que Dios les dio, ese tipo de personas que desprecian
el ministerio que Dios les dio, los que introducen herejías en medio del pueblo, en el altar. ¿Sabían eso, hermano Elliot? ¿Sabías eso? Dios nos dijo en una ocasión, muchos de mis hijos que empezaron bien, hoy andan, ¿qué? Perdidos. Y no se refirió que anden lejos en el sentido de que ya no son del pueblo. Son personas que hoy dedican su tiempo, sus energías y usan el altar para predicar herejías. ¿Sabías, hermano Casani? Sí. Muchos de esos herejes que ustedes conocen y que tanta gente sigue, en un tiempo, en sus inicios, fueron hijos que Dios llamó y predicaban la sana doctrina. Pero en el camino se fueron corrompiendo. ¿Por qué? Porque fueron personas que dejaron de buscar la inspiración y la dirección de Dios. Y como dice la Escritura, que toda la Escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, escucha, el hombre de Dios, no el hereje, el hombre de Dios, sea preparado y dispuesto para toda buena, ¿qué? Obra. Pero dice algo muy importante. Dice que la Escritura no es de interpretación privada. ¿Qué significa la interpretación privada, hermano Casani? Breve. Pues que uno pone su forma de pensar en esa interpretación y no la de Dios. Conforme a los intereses que humanos, no los intereses de Dios. La Escritura no es de interpretación privada. Ayer estaba dándoles una breve enseñanza a los hermanos antes de iniciar el ensayo de alabanza y les dije, una característica común que tienen las personas herejes y las personas a las que la Escritura llama anatemas es que son personas que están dentro del pueblo de Dios, escucha, que están enseñando, que están dirigiendo, que están al frente en un altar. Pero estos dos tipos de personas, tanto los herejes como los anatemas, que a fin de cuentas un anatema es un hereje y un hereje es un ¿qué? Anatema, tienen como denominador, como característica común, el que son personas que tienen una interpretación privada de las Escrituras. ¿Sabían eso? Claro. Por eso hay tantos y tantos inventos que han hecho. A ver, la unción, ¿qué? De la pelota. ¿Cierto o no? ¿La unción de qué, hermano Elliot? De la pelota. Llega el ministro, el pseudopastor, con pelotas y las empieza a aventar a la congregación porque van, ¿qué? Ungidas. La unción de la soda, iba a decir marcas. Es decir, los bañan con refresco, con soda de cola, porque es una soda ungida. La unción y esto que les diré es fuerte, yo lo sé, pero la palabra se tiene que enseñar, porque si tú no sabes, no conoces al enemigo, entonces ¿cómo carambas puedes luchar contra él? La unción de la vagina rasurada, es decir, pseudopastores que le rasuran su vagina a la mujer, a las hermanas,
para que sean más santas. Sí, sí. Ay, hermano, qué sucio. ¿Por qué sucio? Por eso estamos como estamos. Porque los ministros hoy, aparte de que tienen sus propios intereses, ¿tienen qué? Decimos aquí en México. Labia. No. Pelos en la lengua. No quieren decir las cosas por su nombre. Otra unción. El escupitajo. La unción del escupitajo. Hay congregaciones, y créanlo o no, aunque usted no lo crea, en donde los pseudopastores, y hablo de congregaciones grandes, de cientos, de miles, les escupen el escupitajo ungido en la boca a los hermanos o a las hermanas. Les escupen agua. Está la unción del beso. También, del beso. Del beso, sí. Llaman a las hermanas. Curiosamente, fíjese bien, curiosamente y casualmente solamente llaman a mujeres, a hermanas, el pastor. Porque no llaman a hombres. Que yo sepa, no llaman a hombres para darles el beso santo, el beso ungido. Puras mujeres. Y ahí van las hermanitas corriendo porque saben que si el pastor les da su trueque, es un beso ungido, un beso santo. Serán ungidas las hermanas. Y así podemos enumerar una lista inmensa. Hay otra que es muy famosa. La unción del impacto del Espíritu Santo, que es cuando los tiran, sí, los sí, tiran, no, se caen y no se diga. traen. Ya me imagino al Señor Jesús, el amado Jesús, poniendo las manos sobre las personas y dándoles un empujón para que se caigan. A ver, hermano Eliot, ven. Ven, hermano Eliot. Y prepárate porque darás con tus huesitos en el suelo. Este es el espectáculo que han armado. En el nombre de Jesús. Y hay quienes usan el inglés también. Sí. In the name of Jesus. ¡Sara! ¡Bum! Y ya ven que se recargó para adelante para no caer. Gracias, hermano. ¿Sabes por qué lo hacen en inglés, hermano? Porque el diablo se impresiona. No, porque diablo en inglés es débil. Débil. Pudiera ser. ¿Está bueno eso? Sí. Es figura, está bien. Gracias, hermano, por la referencia. No, otra de esas. No. Bueno. ¿Saben? Bueno, es que el hermano es hijo o fue hijo de un cómico mexicano aquí, así que ya se podrán imaginar. Bueno, ¿qué hacen los ministros? La idea es hacer un espectáculo para llamar la atención de las personas. Pero normalmente las personas que han introducido tantas y tantas herejías son personas que evidentemente, por pura obviedad lógica y sentido común, se ve, se siente, se discierne que de Dios no tienen nada. Los viejos, aquellos hijos de Dios que en otro tiempo, y tú podrás decir, ¿hijos de Dios? Bueno, empezaron como hijos de Dios. Empezaron bien. En su caminar se fueron, ¿qué? Corrompiendo. Y fueron corrompiendo la Escritura, y fueron corrompiendo y prostituyendo los altares, enseñando herejías destructoras y cosas, dice la Escritura, que no convienen. Por eso Pablo le dijo,
a Timoteo, le dijo a Tito y le recomendaba a todos los hermanos, cuida de ti. Cuiden su salvación con temor y temblor, pero algo que le dijo a estos varones, cuida de ti y de la sana doctrina que te fue enseñada. En la modernidad, la gente trata de adornar, les dije en otra ocasión, trata de adornar la doctrina con esto, con aquello. Es muy común ver hoy en los altares ministros, profetas, pastores, apóstoles, con toda la carota colgada de aretes, de piercings que le llaman, de aros en la nariz, como vacas, como los puercos, con aretes en los labios, en la lengua, pintados los cabellos de 1000 colores, parecen arcoíris, ¿no? Tal vez no se hayan puesto a pensar todos esos hermanitos que se pintan el cabello de colores, que lo que están honrando ahora es la semejanza de los grupos LG, sí, la bandera de los sodomitas, la bandera de los sodomitas. LGBT. ¿Sí? Con cortes de cabello raros, tatuados, y no es porque hayan llegado del mundo a los pies del Señor así, no. Ya estaban en el cuerpo de Cristo cuando empezaron a hacer eso. Les ganó la carne. No les ganó la carne, siempre lo trajeron allí. Bueno, eso sí. Y como afuera, por alguna razón, no lo hacían, por X causa, pero en la iglesia, los ministros viejos les han permitido todo eso. Su hermano, ahora ya está, hay siervos transgéneros. Ah, sí, hay pastores, hay pastoras transgéneros. Ahora, por ahí le hicieron una pregunta a un predicador famoso. ¿Los homosexuales pueden heredar el reino de Dios? Sí, claro que sí, porque nosotros somos salvos no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. Mire cómo tuercen la escritura. Así de sencillo. ¿Y cuánta gente diciendo amén, gloria a Dios, a esas idioteces? Acomodan a sus Y la intereses. misma escritura lo dice, que ellos no van a heredar. Heredar el reino. Sí, pero ellos, Habla ¿qué? muchos pasajes. ¿Qué les que dije? dice que ni ellos. Que se pasan la escritura ¿por dónde? El arco del triunfo. Por el arco del triunfo, decimos aquí en México. Es decir, se la pasan por abajo de los genitales. Para ellos es basura la palabra de Dios. No importa que la escritura diga no. Ellos tienen su ¿qué? Interpretación privada. Tienen su interpretación privada. Esas mujeres que están en los altares, que la piedrita ungida, que la vara ungida, Que el billete. trapo, que el billete ungido, el trapo ungido, el saco, el saco ungido. el martillo, la cachipola. Hay un pastor, ¿no? Hay un pastor. ¿Saben qué es el? Es una herejía que está muy de moda hoy. Pastor. Con un martillo. Pastor, con un marro. Les pega a los hermanos con el marro ungido. Sí, se siente Thor. Pastor. Sí, tal vez muchos de ustedes estén, oye, hermano, dedíquese a enseñar otra cosa en vez de estar criticando. Estamos enseñando eso. Ya hasta se dicen de superhéroes, que es una blasfemia. ¿Por qué? Porque son personas cuya característica principal es que tienen una interpretación privada de las escrituras. Y los grandes, digo, me refiero a grandes, refiriéndome a los ministros que están al frente, no solo se los permiten, sino que lo promueven. Hace días, platicando con el hermano Elliot, le dije, el corte de cabello. ¿Será importante, hermano Casani, el corte de cabello para un hijo de Dios? Sí. Por supuesto. La Escritura nos habla
de los mandamientos que Dios dio respecto al corte de cabello, por ejemplo. Dice, no te harás, ¿qué? Tonsura en tu cabeza. ¿Sabes qué es una tonsura? ¿Tú sabes qué es una tonsura? Creo que es como una especie de adorno, ¿no? No. Calibrado. ¿Tú sabes qué es una tonsura? Tonsura, pues algún dibujo, bueno, un corte en forma de alguna figura, no sé. La tonsura, ven, por ejemplo, los frailes católicos Es que que tiene tienen así, una ruedita pelona aquí en la cabeza. Ah, sí. Eso es una tonsura. Sí, sí, crear una figura. ¿Han visto los jóvenes modernos que se rapan todo el costado y se dejan puro cabello enfrente? Sí, como mohicanos. escoba, ¿no? Como indios mohicanos, Como una escoba, ¿no? como un cepillo, como una escoba. Eso es una tonsura. ¿Han visto que se hacen dibujitos, figuritas, rayitas? Rayos. Ajá, rayitos. Rayos. Eso es una tonsura. Y está terminantemente prohibida por la palabra de Dios. Pero como es el hijo del pastor, como es el hijo del ministro, Además, hermano, ya estamos en otras estamos en otra época. La modernidad. Hermano, modernícese. Eso ya es anticuado. Es que, hermano, es que usted entienda. No sea mocho. No sea tan religioso, hermano. Como me dijo un joven, Dios puso un ministerio, un grupo de jóvenes. Y obviamente yo era joven, pero desde que Dios me llamó empecé a entender todas esas cosas. Y era yo firme con los jóvenes. Recuerdo que un joven me dijo un día enojado, un joven que Dios rescató de las drogas, rescató de las bandas, lo rescató, abría carros, robaba autopartes, él andaba en la delincuencia, Dios lo rescató y le dio dones. Tremendo. Pero algo que es muy común en los jóvenes ahora es, y hablo de los jóvenes que se dice que son cristianos, es que quieren seguir siendo adentro de la iglesia como eran afuera. Quieren seguir vistiendo modas, quieren seguir luciendo modas, quieren seguir la corriente de este mundo. Escucha, quieren seguir la corriente de este mundo. La Escritura nos enseña que este mundo tiene una corriente, es decir, va en una dirección. Y esa dirección se llama camino ancho. Los jóvenes de ahora, y por no decir también que los viejos, porque hay muchos viejos que comprenden a los jóvenes, escucha eso, mucho viejo en el evangelio que, hermano Casani, comprenden a la juventud cristiana. Decía un impío que tuve como pastor mucho tiempo: es que a los jóvenes hay que darles lo que piden. A los jóvenes hay que darles lo que piden, pero los jóvenes, por ser jóvenes, son ¿qué? Insensatos. No digo que todos, porque he conocido jóvenes que dicen: hermano, ¿por qué no pone orden con los jóvenes? Jóvenes me han dicho. ¿Por qué se les llama adolescente? Porque adolecen de madurez, adolecen de sabiduría. El problema no es que adolezcan, hermano. El problema es cuando los mayores los solapan y les conceden todo lo que les piden. Oye, pero nos dejaste en ascuas. ¿Qué te dijo el joven ese que fue llamado? Para allá voy. Ok. Un día, ese fue del grupo, teniendo dones, teniendo ministerio, teniendo llamado de Dios. ¿Sí? Yo me gozaba viendo a ese muchacho porque es músico. Y es de esos músicos que igual, que tocan cualquier instrumento que les pongan en las manos sin conocerlo. O sea, ya traen ese don de parte de Dios. Pero el hermano, bueno, el muchacho uno de los vicios que él tenía es que él era metalero, rockero,
de esos gruesos, de los que tocan puro satanismo. Dios lo rescató de ahí. Pero él quería introducir eso adentro del cuerpo de Cristo, en la alabanza. ¿Sí me estoy explicando? ¿Están entendiendo que? Es decir, los jóvenes vienen viciados y quieren meter sus vicios en la iglesia. Los quieren introducir, los quieren establecer. Como algunos de hoy en día que ya Sí. cantan reggaetón cristiano. ¿Y qué pasó? Como no le gustó, y de hecho a mí muchos que se fueron de la iglesia, se fueron por culpa del hermano Antelmo, porque el hermano Antelmo, todo es pecado, todo es malo. Todo el tiempo hay que estar orando, todo el tiempo hay que estar ayunando, todo el tiempo. No. Es que ese hermano es exagerado. No. Nel, decían muchos jóvenes. Nel. Disculpen la expresión, pero así lo decían. Aquí en México es una expresión muy común. ¿Qué quiere decir? No. Nel. Ni madres decían. Nel pastel. Nel. Yo no voy a hacer lo que el hermano dice. Es decir, aunque se les enseñe con la escritura lo que Dios dice, ellos dicen, Nel, no voy a hacer lo que el hermano Antelmo dice. Y así muchos viven hoy. Nel, ¿por qué? Pues ese hermano es un religioso. Es que el pastor es bien exagerado, todo es malo. Y muchos pastores, con tal de que no se les vaya la ovejita, para empezar, ¿quién sabe si es ovejita? ¿No serán cabras? Montañeses. Dicen en mi tierra que las cabras siempre tiran al monte. ¿Han oído eso? ¿Sí? Eso significa que cuando se es oveja, se es dócil, pero cuando se es cabra, no importa que adoptes una cabrita desde que nace y la educas y la cuidas, la tienes como mascota bien consentida. El día que esa cabrita crece y se le presenta la oportunidad, Tiende a la montaña. se va al monte, se va. Porque su naturaleza La llaman. es de cabra. Iba a decir otra palabra, pero aquí es grosería. Bueno, ¿Qué no es grosería? Empieza parecido, pero no la digas. Se refiere a un macho cabrío. O sea, una cabra macho, pero grandota. Ya saben de qué estoy hablando. La naturaleza de las cabras es así. Tarde o temprano sacan a relucir su naturaleza. Pueden estar allí, metidos en la iglesia, en el grupo de jóvenes. Pueden estar al frente de jóvenes. He conocido líderes, y así los llamo líderes, que hacen y deshacen, pero están al frente. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia se lo ha permitido. Y me dijo este joven, es que tú, Antelmo, porque ni siquiera me llama hermano, es que tú, Antelmo, eres bien exagerado. Tú jamás has entendido a los jóvenes. Tú jamás has entendido a los jóvenes. Nosotros necesitamos libertad para expresarnos. Y le dije, lo que pasa, hermano, es que la verdad, tú no naciste de nuevo. Sí, hay muchos jóvenes que no han nacido de nuevo. Están allí porque el ambiente está, ¿qué, hermano Elliot? Bien chido. ¿No dicen así? Está bien chido el ambiente. Pero como son amistades, como son familiares, los ministros los ponen a ministrar. ¿De quién es la culpa? ¿De los jóvenes o de los viejos? Como dice el dicho, la culpa no es del que... No tiene la culpa el indio, sino que lo hizo dicen compadre. aquí en México, decimos, sino el que lo hace compadre. Los viejos, aparte de que se han corrompido, han permitido que otros corrompan el altar. Ahora basta con que, según un artista famoso, se convierta a Cristo, dicen, se convirtió a Cristo. El hermano cantante fulanito, el actor sutanito, se convirtió a Cristo. ¿Se convirtió?
carambas, ¿cómo que se convirtió? Esa misma semana que según este hermano, artista o cantante o hombre o mujer, se convirtió a Cristo, esa misma semana lo ponen a predicar. Sí, es cierto. Esa misma semana. ¿Qué cosa puede enseñar un neófito? Recordando lo que significa la palabra neófito. Neófito no es un insulto. Neófito se le llamaba a una persona nueva, a una nueva criatura. Por consecuencia, una nueva criatura pues es una persona ignorante, inmadura. ¿Sí me estoy explicando? Un neófito es una persona que no sabe, que no ha sido instruido, que no ha sido discipulado. Siempre que le digo a la gente, a los ministros se los he dicho y ya los tengo hasta aquí. Deja de predicarle a la iglesia. Deja de predicarle a la iglesia. La predicación es para los de afuera. Haz discípulos. Para los de adentro es la enseñanza, el discipulado. No dijo el Señor amado, Así es. vayan y prediquen. ¿Y qué? Y hagan discípulos. Hoy lo que se ve en las congregaciones, nada que ver. En las congregaciones se les sigue predicando. Es decir, se les sigue acariciando la orejita, pero no se les está discipulando. ¿Qué puede enseñar un neófito de estos que viene del mundo, viene sucio, como todos llegamos del mundo? Todos. Escucha. No con esto estoy diciendo que, es que nosotros éramos mejores. No. No. Yo llevo 40 años desde que Dios me llamó. Y cada día Dios me enseña algo nuevo. Ahora imagínense qué pasa con esas personas que llegando, dizque convertidos a Cristo, y vienen del mundo, artistas, cantantes, actores, futbolistas, deportistas, que Dios llamó, y por X, Y y Z, dijeron, abro mi corazón a Dios. Y esa misma semana que llegaron a la iglesia, esa misma semana, ya están en el frente, ministrando. Ministrando. Y pregunto, ¿qué puede enseñar un neófito? Díganmelo ustedes. ¿Qué puede enseñar un neófito? Yo no digo que no. Tal vez se le dé el espacio para que cuente su testimonio. Pero hay una cosa bien importante. Esto tiene que ver con el mensaje de salvación. Muchos que llegan al cuerpo de Cristo, llegan porque fueron convencidos y fueron inducidos. Pero no tienen convicción de pecado. Entrégate a Cristo, ábrele tu corazón a Cristo, permite que Cristo gobierne tu vida, permite que el Espíritu Santo venga a ti y te llene, en vez de decirle, ¿qué? Arrepiéntete, Pedro, porque estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Ese es el verdadero mensaje de salvación. Cuando una persona, Dios le quita vendas y el Espíritu Santo lo quebranta, pone convicción, ¿qué? De pecado. No dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero hoy el mensaje que se predica en las calles, el mensaje que se predica en los altares, es un mensaje de permisión. Es decir, permítele a Dios, dale permiso. Analiza
lo que estoy diciendo. Es que es absurdo, sí, estoy de acuerdo contigo. Dale permiso a Dios. Permite que el Señor te perdone tus pecados. Déjenme recargar porque... Permite que Dios te perdone tus pecados. ¿Se dan cuenta de lo que se dice? En lugar de humíllate ante Dios y reconoce la necesidad de Él, permítele a Dios como si nosotros le diéramos permiso a Dios de actuar. Dale permiso, hermano Elio, al Señor, de que el Señor gobierne tu vida. Dale permiso. Ese es el mensaje que se enseña hoy. Sí, es cierto. Y muchos que son, digámoslo así entre comillas, buenos siervos, siguen enseñando eso porque están, ¿qué? Tentados. Cuando el mensaje de salvación claro, concreto y crudo, recordando a Juan el Bautista que decía, arrepiéntanse generación de víboras. Y recordando el mensaje de Pedro que dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Hoy muchos están supuestamente arrepentidos, pero no están, ¿qué? Convertidos. Y esos disque arrepentidos que no están convertidos son los que están ministrando, muchos de ellos están ministrando, introduciendo herejías en el pueblo. Yo sé que esto no les gusta, pero mira, a fin de cuentas no estamos enseñando aquí para que te guste. El Evangelio, la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo no está para que te guste ni para que te acaricie la oreja, está para confrontarte. Para que te arrepientas. Porque muchos que están en el pueblo de Dios, y viejos y jóvenes, que en algún tiempo aparentemente se arrepintieron, no digo que no, puede haber algunos, pero en realidad no se han convertido de sus malos caminos. No se han convertido de sus malos caminos. Y es que convertirse quiere decir cambiar de dirección. Es que la palabra arrepentimiento, ¿Es eso? del griego metagnosis, significa cambiar de mente. Literalmente la palabra arrepentimiento, significa cambiar de mente. Eso significa cambiar de dirección. Y cuando tú cambias de dirección, cambias de rumbo, cambias de camino, si ibas por la izquierda, si ibas por la derecha, dices no. Por la izquierda estoy en un error. Hay camino derecho o por la derecha, que parece bueno, pero su final, ¿qué? Es final de muerte. Entonces, ¿qué dicen? Tengo que ir, ¿por qué? Por la recta. Por la recta. Una persona que realmente se ha arrepentido, está consciente de que su vieja manera de vivir era mala ante los ojos de Dios y que lo estaba conduciendo hacia la perdición. Ayer les hice una pregunta. ¿Cuál es realmente el propósito de la enseñanza, de la exhortación, de la instrucción, de la guianza? ¿Cuál es? Es enseñar a las almas por qué camino van y si ese camino los lleva hacia la eternidad con Cristo o sin Cristo. ¿Me estoy explicando? Al final, el final de todas estas cosas que se están enseñando, su finalidad es enseñarte a dónde irás a pasar la eternidad. ¿Será importante? Mucho. ¿Será importante? Sí lo es. ¿A dónde irás a pasar la eternidad si murieras? O el día que mueras. Tienes que morir. Tenemos todos que morir.
Unos hoy, otros mañana, otros pasado, otros dentro de 20, 30 años. Pero todos tenemos que morir. La pregunta es, si yo muriere hoy, mi alma, ¿a dónde iría a pasar la eternidad? Por eso aquellos que siguen las herejías, y aquí vemos algo importante, no quieren escuchar la palabra sana e irreprochable. Dice aquí, Colosenses 1 y 2, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pongan las cosas, pongan la mira. ¿Sabe qué es una mira? De mirar. En las armas de fuego, pistolas, rifles, tiene una piececita, a veces unas tienen una lupita, un telescopio que se llama ¿qué? Mira. Mira telescópica. Una mira telescópica. Esa es para cuando se ponen el arma frente a los ojos, les da exactamente el punto donde quieren poner la bala. ¿Me estoy explicando? La palabra del Señor nos enseña, pongan la mira. Y recordando que siempre Pablo ponía ejemplos de la época, de la cultura, la mira porque se usaban, ¿los qué? Los arcos y las ballestas. Los arcos y las ballestas. Para quien no sabe qué es una ballesta es lo mismo que un arco, pero tiene forma como de pistola. Como de rifle. O sea, en vez de estirar, el arco es así, una media luna con una cuerda que se estira. Una ballesta es lo mismo, se usa con flechas, pero es un aparato que hacen con una cuerda, pero así en forma como de T, pero acostada, y la jalan así. El arco va horizontal. Ajá. ¿Se dan cuenta? En vez de ir vertical va horizontal. Es una ballesta. Pero ambas tienen que mirar. Es decir, una persona que dispara un arco debe poner en un punto. Esa es la mira. Sus ojos en un objetivo. En un punto. Entonces dice aquí la escritura, usando el contexto cultural de la época, dice pongan la mira. Pongan la mira. Pongan su mirada en la ¿qué? Mira. Pongan su mirada en la mira. No dice que la palabra es el blanco. ¿Perfecto? El blanco. Escuchen. Ese es el contexto cultural en que la escritura fue plasmada. Pongan la mirada ¿en dónde? En la mira. En las cosas. Dice busquen. Busquen. Es decir, imagínense un arquero o un ballestero que levanta su arco. ¿Es una figura? ¿O su ballesta para disparar? ¿A dónde? Al cielo. ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu mira? Tu mirada a través de esa, ¿qué? Mira. ¿Hacia dónde? ¿Estás buscando las cosas de arriba? ¿Donde está el Señor amado Cristo, sentado a la diestra del Padre? Dice aquí, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, o las estás poniendo en la tierra. Eso es la herejía de la prosperidad. Esa es la herejía del humanismo. Esa es la herejía de la simonía. Esa es la herejía del ecumenismo. Esa es la herejía del sincretismo. Escucha. Todos los propósitos que tienen esas herejías es que tú tengas tu mira en las cosas ¿de qué? De este mundo. La gente que llega contaminada, sucia, corrompida,
como todos llegamos en algún momento, en algún día de nuestra vida, a los pies del Señor, muchos de ellos sí llegan arrepentidos, pero no quieren convertirse de sus malos caminos. Y eso significa que una persona que se arrepintió, pero no se convirtió, es porque realmente no se ha arrepentido. ¿Contradictorio? Ya hablamos acerca de lo que es el arrepentimiento, ¿qué? Humano, y el arrepentimiento espiritual. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabes que para poder tener vida, primero tienes que morir? Así es. Pero si todas esas personas que no han querido morir a sus propios delitos y pecados, ¿cómo pueden recibir la vida divina? ¿Cómo? ¿Sabían, recordando, y retomaré un poco enseñanza pasada, el significado de la palabra muerte? Muerte física, muerte espiritual, muerte al pecado y muerte segunda. Hay personas que mueren al pecado, es decir, se convierten, se arrepienten, se convierten de sus delitos y de sus pecados. Y esto que les diré, muchos de ustedes no estarán de acuerdo, pero es palabra de Dios. Aunque usted no lo crea. Repito, muerte física, polvo eres, polvo volverás. Muerte espiritual, tus delitos y pecados te separan de Dios, estás muerto en tus delitos y pecados. Muerte al pecado es cuando Dios te llamó, te quitó vendas, te quebrantó y tú te arrepentiste y te convertiste de tus malos caminos. Analicen cada punto que les estoy diciendo. Muerte segunda es cuando al final de todos los tiempos la muerte, el Hades, el infierno, el sepulcro, el mar, todo según las figuras que usa la Escritura, dice, serán echados al lago de fuego. O sea, algo más terrible todavía que el infierno. Bien. Retomando el punto de muerte al pecado, ¿sabían ustedes que mucha gente que murió al pecado, ahora ellos están muertos, pero vivos al pecado? Es decir, resucitaron al pecado. Murieron a la vida que Dios les había dado y resucitaron ¿a qué? Al pecado. Estás loco, hermano, seguro. Hermano Elliot, ¿puedes dar alguna breve explicación de esto? Pues que no sé cómo morir, pues mueres a tu forma de vivir. Morir al pecado y nacer en Cristo es de que vas a dejar de hacer lo que hacías. El pecado. Ajá, hay un canto que dice, lo canta un hermano, muerto para Cristo y vivo para el pecado. O sea, ante Cristo Sí. Estás muerto, estás vivo al pecado. Mueres al pecado y vives para Cristo. Es dejar todo lo que haces. Y es cuando naces para Dios, cuando lo conoces, cuando Él te rescata, una nueva criatura. Es eso, dice, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Pero tú lo dijiste hace rato. Las cosas viejas pasaron, hechas son nuevas, pero las cosas viejas quieren seguir siendo vigentes. Pero cuando resucitas al pecado, es porque vuelves a tu Porque ya momento. moriste a Cristo.
Sí, para sí, Cristo. Y vuelves a tu vómito, vuelves. Por eso, sí, es eso. Vuelvo a pecar, vuelvo a hacer lo que Una, había dejado de hacer, sí, pero volví a dejar que me dominara la una carne. persona en la iglesia o en el pueblo de Dios, porque a fin de cuentas Dios prefiere llamarle mi pueblo, una persona en el pueblo de Dios solamente puede estar viva o puede estar resucitada o puede estar muerta en una de dos. O están vivos para Cristo y muertos para el mundo, o están vivos para el mundo y muertos para Cristo. Así es. ¿Están entendiendo esto? Las personas que no han querido dejar sus malos hábitos y sus viejos pecados son las que introducen las herejías destructoras. Ellos siguen muertos. Porque ellos están muertos para Cristo, O sea, realmente no pero han están nacido. vivos para el mundo. Realmente no han nacido. No han nacido de nuevo, es lógico. Siguen vivos para el mundo, no sino para el mundo. Sí, porque tú puedes estar vivo en el mundo, Sí. pero no eres del mundo. Ajá. Pero vives para el mundo, pues vives para satisfacer tus necesidades. Es lógico, como me dijo este joven, es que tú nunca has entendido a los jóvenes. Los jóvenes necesitamos libertad. Le dije, ¿necesitan libertad o necesitan libertinaje? Si pensabas, le dije, que querías seguir haciendo lo mismo dentro del cuerpo de Cristo que hacías allá afuera, pues entonces, ¿qué haces ahí? ¿Para qué te metiste? Le dije. Si hubieras quedado allá donde estabas. No, pues estás mal, Antelmo. Estás mal. Estás mal. Es que tú eres muy religioso. Eres muy fanático. Eres muy exagerado. Parece que nunca fuiste joven, me dijo. Dije, por eso precisamente porque fui joven, te lo estoy diciendo. Porque ya pasé por ese camino. Muchos ministros, como ese impío que ya partió, decían, a los jóvenes hay que darles lo que piden. ¿Quieres jalar jóvenes en la campaña? Vamos a organizar una campaña. Y les damos a los jóvenes lo que les gusta, para traerlos a los pies, traerlos a la iglesia, y ya aquí en la iglesia los convertimos a Cristo. ¿Dónde dice la Escritura eso? Muchos ministros trabajan así. Por eso es que organizan eventos mundanos, practican idolatría mundana para jalar ¿qué? Gente. Jalar gente. Y esa gente cuando llega a los pies del Señor no llegan con un llamado al arrepentimiento. No llegan con un llamado al arrepentimiento. Se les enseña que la iglesia es un club social. Se les enseña que la iglesia es como una empresa. No se les enseña que el cuerpo de Cristo no es ni una empresa, no es ni un club social, no es nada de eso. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo, no es una organización humana. Hoy el susodicho supuesto cuerpo de Cristo es una organización humana. ¿Por qué creen que entre congregaciones no se hablan? Hay una figura hoy del cuerpo de Cristo, de la iglesia moderna, que tiene que ver con lo que el amado maestro habló con la mujer samaritana. Judíos y samaritanos que no se llevan entre sí. Hay en la modernidad una costumbre. Los ministros les prohíben a las ovejas que visiten o que se relacionen con gente de otras congregaciones. Y díganme cierto o no. Y las hermanitas que ven, o los hermanitos que ven, a los hermanitos que vienen hay una congregación en una esquina y hay otra congregación en otra esquina. Cada quien, ¿qué? Con el pescuezo parado. Parecen pingüinos. Van así, con su Biblia bajo el brazo.
Y ven a los hermanitos que vienen de la otra congregación y se pasan a la otra banqueta. Allá vienen aquellos. Solo nosotros tenemos palabra de verdad. Así dicen. Sí, no se hablan entre sí, no se tratan entre sí. La figura del pueblo judío y samaritano se ve allí. Sigue vigente. Sigue vigente, porque judíos y samaritanos que no se tratan entre sí. Entonces, son vicios que se han introducido, ¿y sabe por qué? Porque los ministros que les prohíben a sus ovejas convivir con otras congregaciones es porque ellos no están enseñando la sana doctrina. Y ellos están viendo el rebaño como propio. Es bueno y es malo. O sea, bueno o malo, pero Tiene no sus es malo. extremos, obviamente. Porque, por ejemplo, si hay una iglesia de sana doctrina y una iglesia que practica la libertad, obvio, el pastor o el ministro que tiene a las ovejas de sana doctrina no los dejan porque se van a contaminar. ¿Sabes qué? No quiero ir porque ¿para qué vas a convivir? Si te vas a contaminar, te vas a perder. Ese es un extremo. Sí. Que el otro extremo es para que ellos enseñen a los que están. Exacto. Es bueno. Es decir, Pero, perdón, hay iglesias de la sana doctrina que no quieren ver ni a otra iglesia de sana doctrina por el celo religioso. O sea, exacto. es bueno o malo, pero... Tiene bueno. sus pros Ajá, y sus contras. Tiene sus ventajas sí. y sus desventajas, Yo- pero ninguna de ellas es buena. Exactamente. Ni porque- ventajas ni Porque al desventajas. final... Pero ¿qué dijo Jesús? No haga la acepción de personas. Exacto, es que así debería ser, hermano. O sea, debería ser la iglesia Betel, un ejemplo. Con la iglesia Filadelfia, pero sana doctrina, que pensamos, debemos de tener el mismo pensar y el mismo sentir. Podemos juntarnos, orar, hablar, etcétera, etcétera, pero pues no se da así. Por el celo de una, ya no está la otra. La envidia. La envidia, ajá. Por los Porque, celos. porque yo a lo mejor en la iglesia de Filadelfia, un ejemplo, fuera de sana doctrina, vamos a unirnos en oración, hermano Antelmo, ¿nos das permiso? Claro, si es un sentir de Dios, pues ¿por qué no? Comparten la misma, ese es el mismo cuerpo. Claro. Pero como no se da así, está dividido todo el asunto. Entonces, como el hermano Antelmo pues nunca ha comprendido a los jóvenes, lo que el hermano Antelmo nunca ha comprendido, sí lo ha comprendido, bueno, es una forma de expresarlo, es que a los nuevos se les permite ministrar sin disipularlos. El Señor dijo, prediquen y hagan, Discípulos. predícales, llámalos al arrepentimiento. Y cuando estén arrepentidos y vengan al cuerpo de Cristo, disipúlalos, ya no les prediques. Ya les diste lechita. Poco a poco esa nueva criatura, ese bebé espiritual, tiene que ir creciendo y conforme crezca, irá madurando. Y tiene que cambiar de alimento líquido a alimento sólido. Muchos de los que no aceptan esta enseñanza siguen siendo enanos. Ya no son niños, son enanos. Crecieron físicamente, pero espiritualmente se quedaron enanos. Muchos de ustedes siguen siendo enanos espirituales. Enanos. Y no lo digo como una forma de ofensa para las personas de talla corta, como le llaman. Estoy hablando de que se quedaron, ¿qué? Chiquitos. Sin crecimiento. Sin O sea, crecimiento. Es una figura. Es una figura. Sí, Siguen por si tomando- por ahí dicen, se ofenden. Es que desgraciadamente en este tipo de situaciones llega luego don o doña ofendiditos y se paran y se van. O bloquean la página, bloquean el perfil. ¿Por qué? Porque don ofendidito, porque doña ofendidita ya llegó. Si la próxima semana ya no hay alabanza, hermano, ¿Entiendes? ya estará el hermano Telmo solito y dirigiendo la alabanza. Por eso, O acabaremos en la cárcel. por eso se dice que es una realidad cruda y es preocupante que el pueblo de Dios, o la iglesia como tú lo llamas, aunque Dios prefiere llamarlo mi pueblo, no está siendo
preparado, no está preparado, ni se está preparando para lo que viene. ¿Sí? Por eso vendrá la persecución, Sí. vendrá todo lo que... Ahora vemos entonces que Pablo recomienda, allá en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, dice, no pongas, ¿a quién? A neófitos, a ministrar. Es una orden tajante. Y dice, porque luego no sea que envaneciéndose caiga en lazo del diablo. Hay muchos neófitos que están ministrando y están presos en lazo del diablo. Tipos y tipas que están llenos de soberbia, de arrogancia, de vanidad. Pero son neófitos. Alguien por ahí los puso a ministrar y de pronto sintieron que Dios los empezó a usar y son personas insoportables, vanidosos, patanes, arrogantes, altaneros, altivos. ¿Ustedes creen que lo que dice la Escritura, que Dios abate, que entre otras cosas Dios abomina los ojos altivos, ¿ustedes creen que se refiere a los de afuera? No. Esa palabra es para los de adentro. En el pueblo de Dios hay tanta gente con mirada altiva, con actitud arrogante, altivos, soberbios, neófitos. No son otra cosa sino neófitos. Que por ahí alguien puso a ministrar y por esto o por aquello ya se quedaron al frente de algún ministerio, pero son personas que inclusive hasta en su forma de comportarse con las ovejas son arrogantes, soberbios, prepotentes. Y la mayoría de ministros, al menos los que yo conozco, y conozco bastantes, así son. Y además ellos dicen, mi iglesia, no la iglesia de Dios. ¿Sí? Pero Pablo recomienda no poner neófitos ni indoctos a ministrar. Así sea tu hijo, hermano Ariel. Así sea tu hija, hermano Pedro. ¿Sí? Sé que es duro, pero es lo que dice la palabra. Es lo correcto. Así sea el hijo del hermano Antelmo. ¿Sí? Así sea el hijo del hermano Antelmo. ¿Sabe qué hacía yo cuando estaba al frente de los jóvenes? Sí, me sentaba. Cuando incurrían en actitudes, los sentaba. Hubo una ocasión que tuve que expulsar del Ministerio de Alabanza a un miembro. ¿Por qué era? Llegó, según convertido de los pseudotestigos de Jehová, pero quería seguir haciendo su testiguismo de Jehová allí. Se sentía superior, no se quería sujetar, no respetaba la autoridad, quería seguir haciendo lo que se le daba la gana, andaba alborotando a las muchachas, porque por cierto tenía eso, era galán, según ellos, y las muchachas andaban así, miren, como perritas atrás de él, porque él era muy caballero. Y pues hay muchachas en la iglesia que están pidiendo atención. Hay jóvenes cristianas que están pidiendo atención en las iglesias. Están ávidas de ese trato. Están ávidas de que un varón las apapache. Los trate con amabilidad. ¿Sí? Con Y ese muchacho tenía eso, pero lo hacía con mala intención. Porque después las muchachas las ilusionaba y después les daba el cortón. Se divertía nada más. Llegó el momento en que después de una y otra amonestación, le dije, y delante de todo el grupo, estás fuera de aquí. Y si quieres seguir en el ministerio, te tendrás que sentar. Y después de tanto tiempo le puse un plazo, si tu fruto es bueno,
te daré la oportunidad, el Señor te permitirá regresar, pero estarás bajo a prueba. ¿Y sabe qué pasó? Se fue. No, pero las mismas muchachas empezaron a suplicarme que lo dejara regresar. Aún así lo dejé un tiempo. Y el muchacho, ¿qué? Astuto, fingió arrepentimiento. Por un tiempo estuvo tranquilo, relajado, pero después volvió, pero a mis espaldas. Al final convenció a los ministros del cuerpo ministerial, 4 ministros que eran, entre ellos yo, los convenció a ellos y me quitaron el grupo de jóvenes. Sí, hasta ese grado llegan las manzanas podridas. Sí. Un poco de levadura, ¿qué, hermano Eliot? Leuda la masa. Leuda toda la masa. Si tienes un integrante, un miembro en el cuerpo de ministerio así, cuidado con él. Porque esas personas tienen espíritu de seducción. Tienen una labia. ¿Sabes por qué lo hacen? Tremenda. Para alimentar su ego. ¿Sí? Pero no fue culpa mía, obviamente. El pastor principal, el que estaba, éramos 2. ¿Lo permitió? ¿Lo permitió? ¿Por qué? Porque era la novedad, era una familia que fueron misioneros con los testigos de Jehová y se convirtieron a Cristo. Pero déjame decirle algo, lo que era la mamá, el papá, el hijo y los otros hijos eran iguales. Tenían las actitudes de los ruselistas. Sí, pues Soberbios, arrogantes, patanes. el papá dividió a los varones. Prepotentes, sí, el papá dividió a los varones, el hijo dividió a los jóvenes, la madre dividió a las mujeres. Sí, eso es lo que pasa cuando los ministros no buscan la dirección de Dios. Sí, pero ¿sabe cómo ha pagado ese joven? Hasta donde yo sé. Dios le quitó la vida a uno de sus hijos. Con Dios no se juega. Han pasado los años, pero ese muchacho está al frente, sigue al frente, lo tienen al frente. Y sigue siendo igual. Pero tarde o temprano, tus pecados te alcanzarán. Con Dios no olvida nada. Tarde o temprano Dios te manda la factura de tus propios pecados. 1 Timoteo 3, del 1 al 7 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Cómo puedes tú enseñar lo que no sabes? ¿Debe ser qué? Apto, preparado para enseñar. No dado al vino, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, que nomás hablan de dinero, diezmos, ofrendas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No sea que, ¿qué? Envaneciéndose. ¿Cuántos andan envanecidos? Dicen y creen que todo lo saben. Son los ungidos de Dios. Son los ungidos del Señor. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. ¿Y en qué? Y en condenación del diablo. ¿Saben? Mucha de la corrupción que se vive dentro del pueblo de Dios, en las congregaciones, proviene de que tanto los ministros, pastores, apóstoles, profetas, maestros, ¿qué más? Evangelistas,
líderes, porque ahí sí son líderes. En la iglesia se ponen un traje, pero en la calle son demonios, son borrachos, adúlteros, pendencieros, hipócritas. Los jóvenes ni se digan. Y ustedes dicen, pues ¿qué tiene contra los jóvenes? Yo no tengo nada contra los jóvenes. Pero si vemos gran parte de las herejías que están introducidas, lo que se practica, ¿quiénes son los que mueven todas esas cosas dentro de las congregaciones? Sino a través de los grupos de jóvenes. Porque son los que andan activos, movidos, tienen mucha energía, ¿cierto? Pero como no están siendo discipulados, ellos están introduciendo sus ideas, sus costumbres. Es que, hermano, ¿cómo ve? Si celebramos una Navidad cristiana, hermano Pedro, usted es el pastor, ¿cómo ve si celebramos un Halloween cristiano para que lleguen los jóvenes? ¿Cómo ve, hermano? Estábamos en una congregación en donde se ufanaban el día de la Revolución aquí en México. Hermano, vamos a vestir al pastor y nos vamos a vestir de Virgen de Guadalupe, del cura Hidalgo, del cura Morelos, nos vestimos ¿de qué otra cosa decían? Pancho Villa. Ajá. ¿Sí saben qué es eso? ¿Sí saben qué es eso? Aquí, ¿quién supuestamente hizo la Revolución Mexicana? Unos curas católicos. ¿Se pueden imaginar a los ministros evangélicos disfrazados de curas católicos celebrando eso? Ustedes díganmelo. Y todos se reían, ¡ja, ja, ja! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Aleluya! Están en el Halloween cristiano, en el templo, en los atrios del Señor, disfrazados de demonios, de vampiros, de brujas, de fantasmas, de calabazas, porque los jóvenes organizaron un Halloween cristiano y toda la iglesia, como va a haber tragazón, hasta los que nunca se congregan van ese día. ¿De qué te ríes, hermano? Bueno, es que de veras es increíble. Bueno, es que ¿Cuánta ceguera espiritual? no es solo ceguera, hermano. Es rebeldía, es corrupción. La palabra del Señor lo llama prostitución. Prostitución. Ahí están todos celebrando, disfrazados, rapados, tatuándose, haciendo tanta cosa. Los hombres y las mujeres con chorcitos, en calzoncitos, con ombligueras, con tops. Las hermanas con ropa pegada, metida entre las dos nalgas, con un rayón allí tremendo, celebrando. ¿Quién ha introducido todo eso? Sino puro neófito, puro indocto, bajo el cobijo de los sacerdotes. Le preguntan al que fue pastor junto conmigo, porque fueron a su casa varios y vieron ahí un nacimiento, un arbolito de Navidad, esferitas y un montón de cosas. Hermano pastor, ¿por qué si el hermano Antelmo nos está enseñando que eso es idolatría, que eso es paganismo, ¿usted por qué tiene eso aquí en su casa? ¿Sabe qué les dijo? Yo no le voy a matar la ilusión a mis hijos. Mis hijos me pidieron esto y yo se los doy. Así hay muchos sacerdotes concediéndoles a sus hijos todo lo que sus hijos les piden y no les importa que el pueblo de Dios, que el rebaño diga lo que quiera. A mí no me importa. Aquí yo soy el pastor, aquí yo soy el que mando. Muchos viven así, dándoles a sus hijos lo que sus hijos les piden. Y cabe preguntar,
¿es de Dios? ¿O esto es del diablo? Y todavía preguntamos, Señor, ¿por qué tu pueblo está así? ¿Sí? ¿Entienden por qué le estorbé a ese pastor? 1000 cosas han pasado por mi vida. Si yo les diera mi testimonio, tendría que sacar todo el estiércol de los ministros. Pero la mayoría de ministros hacen eso. Complacen a sus familias y a sus amistades en todo, con tal de tenerlos contentos y felices. Hermano, es que usted no sabe lo que me costó convertirlo a Cristo. ¿Te costó? Para empezar, ni te costó. Y segundo, ni siquiera es convertido a Cristo. Está ahí colaborando, pero está haciendo lo que se le ocurre. Lo que hizo, traen la doctrina de Caín. Adornan la doctrina con sus ideas. Hermano Eliot. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias por tu grandeza y tu afán y gracia. Gracias, Señor, por tu palabra inspirada por tu alabanza, Señor, porque es un placer buscar tu rostro. Y aprendiendo, Señor, y muchas veces no aprende uno lo que ya sabemos. Solamente es un recordatorio para que no nos olvidemos, Señor, de dónde tú nos has sacado. Si nos has sacado de las tinieblas, Señor, tenemos que venir a tu luz admirable y permanecer en la luz, mi Señor eterno. Hoy incrusta y sella y dale permanencia a tu palabra, mi Señor eterno. A todas las almas, mi Señor amado, que escuchan o que no quieran escuchar, pero tú pondrás esa hambre y esa sed para la curiosidad por escuchar, mi Señor eterno, porque muchas almas tú querrás que no se pierdan, mi Dios eterno. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Amén. Amén. La paz de Dios gobierne todo su ser espiritual, mi cuerpo. Y recuerden, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican del Señor. Paz.